es una oportunidad. ¿Cómo lo definirían ustedes? Siéntanse la libertad igual de prender su micrófono, escribirlo en el chat. Es un arte, nos comenta Josefa Montoya, muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Miguel nos comenta que es una habilidad, también puede ser una herramienta. Muy bien, muchas gracias Miguel por tu comentario. Uno más, alguien más que quiera compartirnos para poder seguir avanzando. Aquí el chiste es de que sea muy dinámico, chicos. Siéntanse en esa libertad de poner cualquier comentario. Aquí no hay respuestas malas. Simplemente aquí lo que podemos hacer es ir guiando la conversación un poco. ¿Vale? Pues bueno, aquí retomando la pregunta, yo considero que pueden ser las tres, ¿no? ¿No creen? La parte, o sea, es un arte, es una herramienta y es una oportunidad. Más que nada porque hablar en público es una oportunidad. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos esa habilidad, y les voy a poner un ejemplo, y aquí voy a ocupar muchos ejemplos. Cuando vamos a una entrevista, pues prácticamente lo que hacemos es venderlo y todo parte, por ejemplo, desde un CV. Pero ese CV de nada sirve si al momento de que vamos a una entrevista, imagínense que el CV lo hacemos espectacular, lo hacemos muy concreto, lo hacemos con la información que debe de ser, y nos llaman y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Pues vas a tener que venir a la entrevista. Entonces, de aquí vamos a la entrevista y nos hacen esas preguntas de, oye, imagínate que vamos a entrar a una posición de RP, de Relaciones Públicas, entonces tenés que tener esa facilidad de palabra. Entonces, cuando vas a esa entrevista, pues te comportas eres una persona cohibida, o tal vez no. Supongamos que en la entrevista te comportas muy bien, lo haces muy bien, y ya vamos a la parte de la parte práctica, que es, por ejemplo, aquí en mi caso, ¿no? Que es en una feria en la que tenemos que hablar con mucha gente y me pongo nervioso, hago muchas muletillas, como lo que acabo de hacer, ¿no? Hago muchos huecos dentro de mi diálogo, no muevo muy bien las manos, siempre estoy como tieso, tengo las manos en las bolsas del pantalón. Ese tipo de situaciones es lo que hace que nos cerremos las oportunidades. ¿Por qué? Porque prácticamente hay una falta de congruencia, ¿no? Entonces, eso hace que si nosotros somos la persona, tal vez la candidata ideal para la posición, pero no tenemos esa habilidad que se requiere para pues hablar en público y también poder transmitirla, pues seguramente no se llega a hacer ese match, ¿no? Porque llega a haber situaciones en las que las personas tienden a hablar en público de un cierto número, ¿no? Por ejemplo, ya a mí me pasaba cuando entré a la compañía. Yo estaba acostumbrado a hablar de one to one, ¿no? Después hablaba con un grupo de 5 personas y después de 10. Y de ahí fue subiendo el número hasta que ya pude llegar a tener un número considerable de gente en la cual yo daba una plática, pero es como prácticamente va subiendo de nivel y eso más adelante vamos a profundizar. Pero bueno, retomando lo que es la pregunta, pues esas son las tres respuestas son completamente válidas. Es un arte, es una herramienta y es una oportunidad y son cosas que muchas personas ya lo tienen de manera nata, porque ya es su personalidad así, pero también hay otras que tienen que irla desarrollando. En mi caso, yo soy de las personas que lo tuve que desarrollar, porque yo antes era una persona muy introvertida y poco a poco se me fue saliendo lo extrovertido, pero temas laborales, ¿no? Pero esto es algo que también es muy importante que lo tengamos de manera consciente. Pero para eso también tenemos lo que son 4 consejos básicos, ¿no? Que es para hablar en público. Y la primera, pues, es la parte del conocimiento. El conocimiento es importante porque eso también nos va a ayudar mucho a tener seguridad sobre lo que estamos hablando. Cuando vamos a dar una plática, tienen que ustedes recordar que nosotros somos los expertos, ¿no? Y creo que también algo que también es importante que tengan en mente es que cuando nosotros damos una plática, y esto lo tomo de unos estudios por parte del Colegio de Imagen Pública, es que al momento de que nosotros hablamos, el 98% de lo que dijimos en esa conferencia no se van a acordar, ¿no? Ustedes nada más se van a quedar con 2 cosas. Una es el mensaje principal y 2 es si les gustó o no les gustó la plática. Entonces, aquí es súper importante que el hablar en público sí es una herramienta importante, pero tampoco le tenemos que dar importancia además. Y yo sé que eso puede ser algo contradictorio, pero es que a veces nos enfocamos tanto en los pequeños detalles que no necesariamente en una plática se van a acordar. O sea, si al momento yo abro la botella, le tomo y lo dejo en su lugar, ustedes no se van a acordar de eso, ustedes repito, se van a acordar de lo que es el mensaje y si les gustó o no les gustó la plática.
Entonces hay veces que hablar en público no hay que preocuparnos de más, chicos. Entonces eso también lo vamos a anclar con el tema de conocer lo que van a platicar, ¿no? El conocimiento sobre su tema, el conocimiento de ustedes mismos y el conocimiento también de su público. Cuando ustedes les inviten a dar una plática, que esperemos sea así, tienen que ir con estas tres. No es si es una o es otra. Aquí sí tienen que ir las tres, sí o sí. ¿Por qué? Al momento de que dan una conferencia es porque se supone que ustedes son los expertos, ¿no? Y la otra es conocerse a ustedes mismos. Yo sabía, y les voy a poner otra vez un ejemplo. Cuando yo daba una plática, al principio me tiendo a poner muy nervioso, ¿no? Me pongo muy nervioso y conforme va pasando la plática, ahí mi nivel de nervios va bajando. Y yo también sé que al momento de dar una plática yo tiendo a hablar muy rápido. Entonces eso también se puede percibir como que soy una persona insegura, pero no necesariamente, simplemente estoy acostumbrado a hablar muy rápido. Pero eso no quiere decir que porque ya sé que lo soy así, significa que lo tenga que seguir haciendo. Me doy cuenta, entonces tengo que trabajar en esas áreas de oportunidad que tengo para poder dar una plática mucho mejor, porque incluso también, poniendo mi ejemplo, yo hablo muy rápido y hay veces que ni siquiera se alcanzaba a entender lo que estaba queriendo dar, ¿no? Entonces decía algo como que no se entendía porque lo decía muy rápido. Entonces ya de ahí cuando lo detectaba, tendía a hacerlo un poco más lento. Incluso también hay un ejercicio que ustedes pueden ocupar, que es para que puedan hablar un poco más lento. Si ustedes también tienen esta área de oportunidades, ustedes pueden agarrar como un, ¿cómo se le puede decir? Tal vez es que se me fue el nombre, que es como un cacho de madera, un plástico que sea de manera larga, se lo pueden poner entre los dos labios. Entonces se les va a hacer complejo hablar. Incluso si ustedes hablan muy rápido, no se va a entender lo que están diciendo. Y entre más lento hablen, más se va a escuchar o se va a entender lo que están diciendo. Y eso es un ejercicio que pueden ustedes ir desarrollando hasta que lo puedan hacer puedan hablar de manera entendible con este pedacito de madera o plástico en su boca. Y también no hay que abusar de esos tiempos, ¿no? Porque también podemos caer, por ejemplo, una persona que yo considero que es expertísima para hablar en público es Barack Obama, ¿no? El expresidente de los Estados Unidos. Era muy bueno en hablar en público e incluso en ocupar esos espacios. Versus el caso contrario, por ejemplo, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, él tendía a hablar también muy lento, pero llegaba en un punto en el que se iba al otro extremo, ¿no? En el que hablaba tan lento que llegaba incluso hasta a aburrir a su audiencia o a perderla, ¿no? Porque ya se perdió un poco el foco porque iba muy lento, entonces llegaba la gente que perdía la atención, ¿no? Entonces, eso también puede llegar a pasar. Y pues bueno, también el conocimiento de su público. Y repito, aquí les voy a dar otro ejemplo conmigo. Yo, en mis funciones, está dar pláticas de empleabilidad muy similares a estas, como puede ser cómo hacer tu CV, cómo hablar en público, gestión del tiempo, etcétera. Entonces, yo un día fui a dar una plática a Gilotepec, pero error mío, no pregunté cuál era el público. Yo asumí, como era una secundaria y como yo estaba acostumbrado a dar pláticas con profesores, pues yo dije, pues van a ser profesores porque tal vez ese tema pues no va a ser tanto de interés de los chicos. Yo supuse error, ¿no? Entonces ya cuando llego me doy cuenta que la plática era enfocada a estudiantes. Entonces ahí entra también otra habilidad, que es la parte de adaptabilidad en esas situaciones. Incluso ese tipo de momentos nos pueden llegar a poner muy nerviosos porque nos movieron la dinámica. Incluso imagínense que nosotros ya veníamos con un speech, ya veníamos con una estructura, ya veníamos con un público en el que íbamos a dar la plática. Entonces ya cuando llegamos y nos mueven todo, eso también nos puede llegar a poner nerviosos. Entonces es importante que tengamos esa preparación del tema, que nos conozcamos y obviamente que también hagamos una investigación previa del público hacia donde vamos a dar la plática, ¿no? Y esto va muy aunado al siguiente punto, que es el tema de la congruencia. Aquí, seguramente aquí en temas, ¿cómo se puede decir? En pláticas que son de manera virtual, pues no se va a ver mi lenguaje corporal, tal vez sí nada más ven mis manos, pero también algo, y ustedes no me van a dejar mentir, cuando van a dar una exposición llega a ver alumnos o compañeros que se mueven mucho, ¿no? Que están de un lado a otro, que están platicando, se están agarrando la mano, que están metiendo las manos en el bolsillo. O, por ejemplo, si tienen un micrófono, lo están sujetando o tienen una botella de agua, lo están presionando. Entonces, ese tipo de comportamientos hace que la audiencia se distraiga, ¿no? Y se pierda un poco el mensaje porque están
viendo lo que está haciendo en vez de escuchar lo que está diciendo el ponente, ¿no? Entonces, aquí es muy importante también ser muy conscientes de nuestro lenguaje corporal. Y imagínense que nosotros comunicamos mucho más con nuestro lenguaje corporal que lo que decimos de manera verbal. Entonces, eso debe de haber una congruencia. Es como si yo dijera, oiga, chicos, yo sé hablar en público, pero pues tengo mis manos así, ¿no? Y vengo encorvado, vengo con una posición, un lenguaje corporal muy tímido, ¿no? Entonces, eso no hace que haya una congruencia. Entonces, aquí la gente va a estar percibiendo, va a decir, ¿le creo o no le creo? ¿No? Entonces, como van a ver que no tengo esas habilidades, van a decir, no le creo, no le pongo atención. Entonces, eso también a consecuencia puede hacer que la persona vea que la gente no le está poniendo atención y eso hace que se ponga nervioso. Entonces, es toda una cadenita que llega a pasar y es importante que estos detalles o estos puntos que le estamos compartiendo se tengan en consideración. Las siguientes de sus palabras, chicos, al momento, y esto creo que la de tus palabras va muy aunado también al conocimiento del tema. Aquí debemos de tener siempre una estructura en nuestra presentación y buscar las palabras adecuadas, incluso saber si vamos a ser muy técnicos o no muy técnicos, y que eso también va muy alineado a conocer nuestro público. Si es un público más senior, y ahí podemos ser un poco más técnicos con las palabras, pero si es un público más junior, pues tendremos que tal vez bajar un poquito los mensajes para que sea más entendible, ¿no? Y también esto va muy aunado a lo que es el discurso. El discurso que nosotros demos tiene que tener una congruencia con toda la estructura de la presentación que vayamos teniendo. Y pues incluso más adelante tengo un breve video, espero y se vea, si no me lo voy a tener que saltar, chicos. Pero es prácticamente de nuestro lenguaje corporal, pero déjenme ver si se alcanza a ver. No se alcanza a ver, chicos. Miren, pues prácticamente el video era un TikTok que es muy resumido, que habla sobre el lenguaje corporal que nosotros debemos de tener, pero también del lenguaje corporal que tiene nuestro público. Y aquí es también súper importante que lo aprendamos a conocer. Imagínense, y ustedes no me van a dejar mentir, chicos. Algunas de las recomendaciones que han dado al momento de hablar en público es cuando tienen un escenario muy grande, es que vean hacia un punto fijo y nada más vean ese punto fijo para que no se pongan nerviosos, ¿no? Pero yo no les recomiendo eso, yo creo que al contrario, ustedes tienen que hacer que su aliado sea el público en el que están hablando, ¿no? Porque si ustedes nada más están viendo un punto fijo y están platicando su tema, ustedes no se dan cuenta si le están poniendo atención, no se dan cuenta si a la gente le está gustando la plática. Entonces también esa retroalimentación que les da la gente de manera lenguaje corporal, pues no lo van a detectar por ver ese punto. Entonces yo sí les recomiendo que eso sí lo enfrenten, a ver el público, a abrir los ojos, a sonreír, incluso pueden ocupar muchas herramientas, que es la sonrisa, ¿no? Esa herramienta incluso entran las neuronas espejos, si ustedes están sonriendo, eso lo transmiten y por ende las otras personas también lo van a hacer, ¿no? Entonces es súper importante que también lo hagan y pues bueno, ya entrando a la parte de los siguientes puntos, que es el volumen y el ritmo. Y era algo que había tocado hace unos momentos, en cuestión de cuidar cuánto sabes de lo que hablas, ¿no? Porque hay veces en las que, y nos pasó hace un par de días, que dimos una plática en el IPN sobre las nuevas tendencias laborales, ¿no? Entonces, mi jefe hizo una súper presentación, en ese momento mi jefe es el que se encargó de dar la plática, hizo una presentación bien robusta, pero a veces mi jefe es ¿cómo se puede decir? Tan pasional con lo que platica que no se percató tanto un poco del tiempo que llevaba, ¿no? Entonces, habló muchísimo, muchísimo, muchísimo y llegó un momento en el que ya pues prácticamente habíamos terminado la conferencia y todavía quedaban como 10 slides, ¿no? Entonces todavía quedaba hasta una hora más de presentación. Entonces ahí es donde tenemos que también tener cuidado de los tiempos, pero también de lo que hablamos y obviamente también del público que nos está escuchando y para saber a qué nivel va, porque llega a haber situaciones en las que podemos recortar ciertos cachos de la presentación, ¿no? Y no pasa nada, pero hay momentos en los que hay puntos clave que sí o sí lo tenemos que decir, ¿no? Entonces aquí, repito, debemos de cuidar cuánto sabemos de lo que hablamos. La siguiente es no hablar rápido porque no vas a acabar antes. Y eso es algo que también me pasaba antes. Yo hablaba muy rápido para terminar la conferencia rápido.
y era un momento, era como una forma de evadir, pero yo les recomiendo que no lo hagan porque esto de hablar en público es algo bien bonito y es algo que se disfruta muchísimo, pero es algo que también necesitan estar practicando, ¿vale? Entonces, no porque hablen rápido significa que la presentación va a acabar antes. Incluso ha habido situaciones en las que la plática es súper rápida, pero en la parte de preguntas y respuestas nos tardamos muchísimo, ¿no? Y la conferencia sea más amena y sea más nutrida porque hay varias dudas que hubo o varios intereses que se despertaron derivado de esa plática. Entonces, con esas dudas y respuestas, esas preguntas, perdón, se van nutriendo muchísimo más. Y la siguiente es no olvidar respirar, que eso también nos ha pasado, que es, hablamos muy rápido y hay veces que no tomamos suficientemente oxígeno y eso también nos llega a pasar cuando estamos nerviosos. Ustedes no me van a dejar mentir. Cuando estás muy nervioso, tienes que hablar muy rápido y cuando hablas muy rápido, no respiras mucho y al último te quedas así como, me faltó oxígeno, ¿no? Entonces eso también es importante que lo practiquemos. Incluso en la escuela tienen muchas veces estos momentos, estos espacios donde tienen que practicar, tienen que exponer. Entonces aquí es donde son las mejores oportunidades en donde pueden ir puliendo esas habilidades de hablar en público. Incluso hasta entre compañeros pueden darse esas retroalimentaciones. Oye, dijiste muchas veces oye, ¿sabes qué? Dejaste muchos huecos en tu diálogo. Oye, ¿sabes qué? Te fuiste muy rápido, no se entendió nada. Aquí como compañeros deben de trabajar muy de la mano para poderse dar una retroalimentación, pero que sea constructiva, siempre con el objetivo de ser mejores. ¿Va? Y el último punto, perdón, es la parte de la empatía hacia su audiencia. Es lo que les mencionaba. Ser muy conscientes de su vista de los participantes, porque llega a haber asistentes que o están en el teléfono, no están poniendo atención, que eso también más adelante voy a profundizar en los tipos de audiencia, pero la vista les va a ayudar muchísimo a darse cuenta si la plática les está gustando o no les está gustando. También de su escucha, chicos. También llega a pasar que en donde están dando la conferencia, pues hay muchas personas hablando. Entonces a mí también es importante cuando llegue a pasar ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones, pues aprendamos a decir, oye, por favor, deme unos minutos de su atención, vamos súper rápido y ahorita más adelante también les voy a dar como unos tips que les puede funcionar para lidiar con ese tipo de público. Y la siguiente es saber el conocimiento que la gente tiene, que esto va muy aunado al punto número 2, que es el tema de el conocimiento de esa audiencia, que es saber cuánta la gente que sabe de ese tema, ¿no? Y yo sé que aquí mucha gente sabe de cómo hablar en público, porque es algo que también desarrolla muchísimo, incluso hasta los docentes, su día a día es hablar en público. Entonces es algo que también es súper importante para saber a qué nivel movemos la presentación. Y este tipo de presentaciones, chicos, tiene que ser flexible. No es porque yo lo hice así, significa que así tiene que ser siempre. Acorde a su audiencia o al tiempo que tengan, tienen que ser capaces de adaptarse y mover estas presentaciones. Por eso les digo que tienen que ser adaptativas. Aquí tenía otro video que era unos ejercicios de tono de voz, pero desafortunadamente no se ve, pero no se preocupen, con este Moisés les podemos hacer llegar los links de estos videos que no se pudieron ver y sin ningún problema para que ustedes también los tengan de manera más gráfica. Y de aquí pasamos al último punto, que es ser conscientes de su público. Y yo sé que en cada plática y en cada foro hay distintos tipos de públicos, pero hemos detectado que hay ciertos tipos de públicos que se llegan a repetir. No significa que una clasificación específica esté en todos lados, o más bien que predomine o que sea de manera un 100%, ¿no? ¿A qué me refiero? Déjenme me explico. Aquí vemos que hay un perfil que es el que todo pregunta. No quiere decir que el 100% de ese público sea así, sino más bien va a haber, de estas categorías que les estoy mostrando, va a haber uno que otro. Entonces aquí también les doy esos tips para que ustedes puedan saber cómo. Que aquí el primero es el que todo pregunta, que es aquí la recomendación es buscar un espacio en su diálogo en donde puedan tomar el control de la plática, ¿no? Y la siguiente es tomar algún punto de la aportación e incluirla como ejemplo. Está padrísimo, chicos, porque esto, como la parte de preguntas y respuestas, eso puede hacer que su plática sea todavía mucho más nutrida, porque ahí llega a haber puntos que tal vez en la presentación, incluso eso nos llega a pasar cuando hacemos presentaciones y somos nuevos, nosotros tenemos una estructura y creemos que eso es como lo ideal, ¿no?
pero también nos llega a pasar que llega a haber gente que despierta el interés y se hace cuestionamientos y dice, oye, ¿sabes qué? Pues derivado de tu presentación tengo estas dudas. Entonces, esas preguntas que nos hacen también es súper importante que las empiecen a notar para que su presentación todavía sea más robusta y también incluso despierte el interés, porque tal vez nosotros nos vamos con esta es la presentación y estos temas son los que ideales, pero tal vez al momento de que lo estamos ejecutando nos damos cuenta que en el público pues no es tanto desinterés. Entonces ahí podemos agregar ciertas herramientas, mover o agregar ciertos videos, ciertos temas que despierten el interés de la gente. ¿Va? Sin, ojo, sin que pierda la estructura y sin que pierda el objetivo principal de su tema. Vamos con el otro público que es el distraído, ¿no? Que seguramente es el más común. Yo estoy seguro que a pesar de que estamos de manera virtual, hay muchos que tal vez con su teléfono, hay otros que están haciendo otras cosas, ¿no? Hay otros que tienen justo esa habilidad de poder escuchar y estar haciendo otras actividades, pero recae en esa parte del distraído, ¿no? Y aquí debemos de ser muy empáticos porque también me ha tocado ver en ciertos escenarios en los que hay gente que está distraída, está con el teléfono y el ponente lo tiende a exhibir, ¿no? De, a ver, ¿tú qué acabo de decir? Entonces el, el participante se queda así, lo agarra en curva, no sabe qué decir. Entonces, yo no soy tanto de esa idea de que lo expongamos, yo creo que más bien podemos ocupar ese tipo de perfiles para poder abrir la interacción, ¿no? O sea, aquí lo que podemos hacer, y les voy a dar un ejemplo con ese público. Vemos que el chico está distraído, le podemos decir, hola, oye, ¿me puedes dar un ejemplo de ABCD? Yo les estaba platicando sobre cómo hablar en público. Le estaba dando 4 herramientas. Sobre estas 4 herramientas, que es los tipos de perfiles, ¿tú qué me recomiendas? O sea, nosotros al momento de poder cuestionar, hay que darle el contexto. Porque si nosotros nada más le hacemos la pregunta y sabemos que no está poniendo atención y no le damos el contexto, pues no nos va a saber responder. Entonces es importante que cuando agarremos a una persona de un perfil distraído, siempre le demos el contexto. Entonces, de esta forma, él nos va a poder responder y él se va a dar cuenta que estamos al pendiente de él de que no está poniendo atención. ¿Vale? Entonces, eso es un breve ejercicio que nos puede funcionar al momento de pues alinear a este tipo de perfil, ¿no? Que es el que está distraído. Y pues bueno, muy rápidamente quisimos darle como estos puntos. La verdad es que quisimos hacerlo muy concreto. Con los videos creo que se hubiera nutrido un poquito más, pero bueno, ese tipo de temas de pláticas de cómo hablar en público son temas que son muy comunes. No estamos descubriendo el hilo negro, simplemente lo que hicimos fue concretar estos puntos que nos hemos percatado al momento de dar pláticas. Y pues bueno, no sé, chicos, si tengan alguna duda sobre este punto. Bueno, muy bien, Antonio. Muchas gracias. Jóvenes y chicas, por favor, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, narrar algún comentario, alguna experiencia que yo creo que todos hemos tenido en algún momento, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice Miguel Bernardo Mondragón, dice, me gustaría ver el perfil, el que sabe más que tú. Pues fue Sí, parte muchas de la gracias. plática, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, Miguel, muchas gracias. Gracias, Moisés. Sí, justo, Miguel, qué bueno que me lo dijiste porque no me había percatado que me lo había saltado. Y justo es el perfil que sabe más que tú. Y les repito, yo sé que, y poniendo de ejemplo esta plática, yo sé que muchos saben hablar en público y hasta incluso yo creo que lo pueden hacer muchísimo mejor que yo, ¿no? Pero yo creo que en este tipo de perfiles, aquí ustedes deben de creerse lo que están haciendo, chicos. Al final ustedes por algo están dando esta plática y los pongo que se reflejen en mí, ¿no? Al final yo sé que entre mi público hay mucha gente que sabe hablar, sin embargo yo soy el que trae las herramientas o traigo la estructura y les puedo dar esta información. Y aquí puede sonar algo ególatra, chicos, pero al final, al momento de que ustedes van a dar una plática y no sea necesariamente ese tema, sino de cualquier otro tema, ustedes al momento de estar parados en un escenario es por algo, es porque ustedes saben algo, ¿no? Entonces, esto, ustedes lo que tienen que hacer es ser capaz de transmitirlo. Deben de recordar que ustedes son los expertos, ¿no? Y aquí entraría también una parte de esa autoestima profesional, académica, decir, yo soy el experto y obviamente sé que otras personas pueden saber más que yo,
pero esas personas que saben más que yo los puedo ocupar a mi favor para nutrir la presentación, ¿no? O sea, aquí es apalancarnos también de esa gente que sabe, que tiene conocimientos. Esa es como la recomendación que podemos hacer. Espero con esto, estimado Miguel, haber respondido tu pregunta. Muchas gracias. Incluso tiene la mano levantadita. Miguel, no sé si quieras participar. Adelante. Gracias, público en general. Agradezco mucho la oportunidad. Anthony, gracias por esta increíble presentación. Me gustaría dejar sobre la mesa algo que considero muy importante en cuestión de tiempos. Es decir, estamos de acuerdo que el cerebro tiene ciertos puntos de retención o ciertos tiempos en donde la retención es más alta o quizás llega al punto en el que más de 40 minutos nos puede llegar a sentir abrumados, más allá del interés que podemos prestar. Cuéntanos, ¿cómo manejas los tiempos tú hoy en día en una presentación? Sí, correcto, muchas gracias. Incluso, pues el estándar, gracias por tu aportación, incluso se pueden dar cuenta que el estándar de las pláticas siempre es 1 hora, pero ya actualmente, como se está manejando, son 45 minutos de presentación y 15 minutos de preguntas y respuestas, ¿no? Esa es como ya la plataforma, pero yo les puedo recomendar que incluso las pláticas puedan ser todavía mucho más concretas, justo con ese ejemplo que acabas de compartir, ¿no? Que en 40 minutos prácticamente a mucha gente la perdemos, y yo te diría que ahorita mucha gente hasta en menos de 30 minutos lo perdemos, incluso en los primeros minutos. Si no nos capta o no nos gusta el tema, lo perdemos y ya muy difícilmente lo podremos recuperar. Que para eso también hay otro tipo de herramientas, ¿no? Que pueden ser pues las preguntas, pueden ser tal vez las dinámicas, que esto nos ayuda a recuperar la atención de la gente, pero yo les recomiendo que su presentación no dure más de 45 minutos. Una disculpa por el sonido de fondo, pero estoy acá afuera de la escuela, entonces ahorita están pasando los de las mollejitas. Gracias, Miguel. Bien, tenemos a Josefa Montoya. Adelante, adelante, Anthony. Sí, vi que Josefa Montoya comentó, además siempre es bueno actualizarse y ayudar a formar a nuestro público, porque en algún momento ellos tendrán que hablar en público. Sí, correcto. Y yo creo que si ustedes tienen el interés de hablar en público, es algo muy padre y muy bonito. Que sí, yo sé que al principio, puede costar un poco, pero conforme lo van haciendo, van puliendo sus habilidades, ¿no? Y yo sé que aquí llega a haber súper expertazos que ya incluso tienen esa habilidad de captar públicos y que tienen la capacidad de tal vez poner temas muy complejos, muy robustos, concretarlos y transmitirlos, ¿no? Y aparte todavía hacerlo del interés de la gente. Pero para eso obviamente se requiere práctica. Listo. Vi el comentario Gracias. de Alondra que dice mollejas. Sí, mollejas. Sí, están pasando por aquí. ¿Alguna otra duda, chicos? Bien, parece ser que el maestro Oscar Hidalgo tiene levantada su mano. Adelante, maestro, si quieres hacer uso de la palabra. Sí, gracias. Agradecerle a Anthony por esta plática, porque es bien importante lo que estás tratándonos de mostrar hacia los chicos, ya que tú ahorita, como joven, ellos buscan reflejarse en alguien, ¿no? Y no siempre es el docente. En la docencia buscamos el decirles a los chicos que ellos van o están preparándose para dirigir equipos de trabajo, y el dirigir equipos de trabajo precisamente está encaminado a ser ese líder, no nada más porque te imponen, sino porque te lo has ganado, y a través de la palabra es como también puedes ir logrando ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque no es nada más decir es el jefe, sino demuestra a través de cómo va llevando al equipo, cómo va haciendo mención de todos esos conocimientos, y ahí es como tú lo estás mencionando, vas reconociéndote como ese líder, vas logrando dejar en ti el que sí puedo y voy por el que sigue y sí pude con este y ahora me postulo para algo más grande. Es eso. Muchísimas gracias, Anthony. Gracias. No, al contrario, Oscar. Muchas gracias por tus comentarios. Gracias otra vez de nuevo.
Adelante, creo que Miguel tiene la mano levantada. Adelante, Quizás Miguel. Avisaí la ha tenido anteriormente mía, así que adelante. Muy buenas tardes. Bueno, uno de los consejos que me han brindado mucho es de que no debemos de aprendernos lo que vamos a decir de memoria, porque si se te llega a olvidar una palabra, pues te bloqueas completamente. Entonces aquí mi pregunta es, ¿cómo hacer o cómo, si ya te sabes completamente tu tema, pero si se te llega a olvidar alguna palabra, alguna frase que tenías ya planeada, qué es lo que podemos hacer para no, pues no quedar como tonto, se podría decir, o como que se nos olvidó todo el tema, y pues seguir con nuestra plática como, pues normal, como si no hubiera ocurrido nada. Sí, muchas gracias. Y justo yo creo que eso se abate un poco, mi estimada, con el tema de no tomárselo tan en serio, ¿sabes? No preocuparnos tanto, porque hay veces que se nos olvida una palabra clave y ya por eso ya es como de, no, ya es lo peor, ya mi presentación no va a salir, pero todos esos comentarios los hacemos en nuestra cabeza. Y obviamente eso lo empezamos a reflejar ya al momento de que lo hablamos, o tal vez con nuestra lengua corporal. Entonces, lo que eso sí es un hecho es de que tenemos que ser muy concretos al momento de hablarlo, pero también nuestra presentación es nuestra guía. Eso no quiere decir, como ustedes lo vieron en mi presentación, no está cargado de información, simplemente son imágenes y palabras en específico. Obviamente todo el contexto yo lo tengo porque lo he estado practicando y lo he estado estudiando, pero yo no te voy a rellenar de información, entonces yo sé que la información que está ahí les va a ayudar a ustedes para entenderlo, pero también a mí me va a servir de guía por si se me llega a olvidar. Si se me llega a olvidar, no pasa nada, tal vez más adelante lo pueda recuperar. Pero si no me acuerdo, tampoco es que sea algo súper gravísimo. Simplemente tal vez no dije algún concepto clave, pero al momento de que lo tengo ya en mi presentación, eso me va a hacer que lo recuerde. Pero eso también es que nosotros le demos estructura a la presentación y esas palabras clave que nosotros entendemos y que la gente va a entender, ¿va? Entonces, de esa forma lo podemos hacer, porque, ¿saben qué? Yo creo que también, y complementando un poco, yo creo que también es el chip que nosotros tenemos en la cabeza, porque en la escuela, y cuando estábamos chiquitos, nos llegaban a decir tal vez el que se portaba mal, nos ponían enfrente del público, ¿no? O cuando una persona se comportaba de la manera tal vez no tan correcta, nos ponen a hablar, nos ponen enfrente. Como que nosotros en la cabeza, en nuestra cabeza, empezábamos a relacionar el estar parados frente a un escenario o frente a la gente era sinónimo de vulnerabilidad. Entonces eso también desde ahí ya empezamos a cablearnos de manera incorrecta, ¿no? Incluso hasta cuando hacíamos una exposición entre compañeros, nos decíamos, a ver, ¿quién va a pasar a exponer? Y nadie quería, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es lo que nos hacen que al momento de hablar en público lo veamos tal vez hasta en un aspecto de que es ponernos vulnerables ante la gente y no necesariamente, ¿no? O sea, no es así, al contrario, es decir, yo tengo algo que compartirles y lo quiero hacer de la mejor manera, ¿no? Entonces, yo creo que es más bien tener justo esa actitud y tal vez si se me pasa alguna palabra que era importante decirla, no pasa nada. A la siguiente lo podremos hacer sin ningún problema. Es justo que es también importante siempre recibir retroalimentación. Por ejemplo, esto que me acabas de decir del tip que te dieron, eso también es súper importante y sin duda lo voy a tener en consideración yo de manera personal en mis siguientes presentaciones. Muchas gracias. Alondra, si gustas hacer uso de la palabra. Perdón, estaba Miguel antes. Gracias. Nuevamente agradezco el espacio. Estoy seguro, Anthony, y el público en general, que tener herramientas que nos permitan llevar nuestra presentación de un grado de éxito es esencial. Es decir, tener la oportunidad de permitir tomar control es algo muy importante. Hablando de esto, Anthony, me gustaría conocer de tu lado cómo manejarías estas dos situaciones. He notado muchos aspectos donde el profesionalismo del lenguaje es muy importante. En lo personal te puedo decir que es algo que me hace sentir seguro de que la información que estoy recibiendo es verídica, confiable y segura. Sin embargo, he notado muchos ponentes que se toman el tiempo de mencionar incluso que llegar a un lenguaje coloquial también es importante como para hacer una conexión con el público. Estoy seguro de ello. Sin embargo, estos momentos me hacen sentir como que pierde un grado de profesionalismo. Esa es mi percepción personal y me gustaría conocer, es decir, si has tomado algún curso o alguna información que nos ayude a poder discernir estas dos vertientes de la forma en la que un ponente puede llegar a comunicar con un público y por qué lo hacen de esa manera.
Sí, correcto, muchas gracias. El primer punto, amigo, no sé si me lo puedes repetir porque el primero no lo escuchar muy bien. El segundo, si quieres, ahorita te lo respondo. O quieres te respondo ahorita el segundo, ya después me repites. ¿Qué te parece? No te preocupes, Anthony. Mejor recuérdame que lograste escucharme o para poder identificarlo. Sí, correcto, que es prácticamente qué referencias ocupé o qué cursos he tomado para poder hablar en público, ¿no? Ah, bien. Ah, sí, gracias, perfecto. La primera parte, Anthony, hacía referencia hacia la forma en la que un ponente se puede comunicar con un grado de profesionalización del lenguaje o utilizar un lenguaje coloquial. Te hago mención ya que en lo personal he estado en las dos presentaciones, sin embargo, una me hace sentir menos seguro de lo que están diciendo, de la otra que es cuando se utiliza un lenguaje coloquial. Sin embargo, varios ponentes mencionan que esto lo hacen para hacer una conexión con el público. Súper, ya te entendí. Mira, yo creo, mi estimado, que sí parte mucho del estilo que tenga cada ponente. ¿A qué me refiero? Incluso hasta hacia, yo diría que hasta, sí, es que depende mucho del público hacia al que va dirigido, pero también del estilo que tú tengas. Ejemplo, lo que hacemos aquí en Liverpool, nosotros ya tenemos como, nosotros somos cero protocolarios, ¿no? Y nosotros nos ha tocado ir a dar pláticas por ejemplo, en Conalep, y en Conalep son muy protocolarios. Entonces, lo que nosotros, y esto que te acabo de compartir también nos llegó a pasar aquí en el IPN, ¿no? Que ya había como un protocolo, entonces lo que hicimos fue, nos adaptamos, no pasa nada. Sin embargo, tampoco podemos como que perder nuestra esencia, ¿no? Porque eso también puede llegar a pasar, que nos podemos a llegar a poner nerviosos, ¿no? Pero aquí yo creo que sí hay que ser muy conscientes, yo como ponente de mi estilo, pero también ser muy consciente hacia dónde voy a dar la plática, porque tampoco puedo, ¿cómo se puede decir? Como imponer algo, ¿no? Porque si yo voy a dar una plática a, no sé, a una escuela y ellos son muy protocolarios, pues yo me adapto al final de cuentas, porque sé que me están dando la oportunidad de dar una plática y ya es como abrirme las puertas de su casa, ¿no? Entonces yo lo que hago es, me adecuo. A pesar de que yo tengo otro estilo, lo hago de manera pues respetuosa. Pero si la escuela te dice, oye, ¿sabes qué? O en ese caso el público en el que te toque dar la plática te dan puerta abierta, pues yo diría, ve con tu estilo, porque al final de cuentas, si tú quieres llegar a impactar o dar una percepción de profesionalismo a todos, pues puede llegar a haber ciertas veces en las que la gente ya tiene una percepción de profesionalismo que es distinta a la que tú tienes. Entonces, eso también puede erradicar, ¿no? O sea, yo creo que al final de dar ¿cómo se puede decir? Como una percepción única a todo tu público es muy difícil y no creo que se pueda, ¿no? O sea, creo que sí puedes hacer hacia la mayoría, pero no de manera general. Y esa es la primera. Y la segunda, ¿sabes? Yo soy muy fan del Colegio de Imagen Pública y ahí es donde he tomado mi curso, he tomado un curso, he tomado ahí muchos videos también, incluso tengo mucho interés de tomar hasta una licenciatura, pero esa ya más enfocada a la parte de imagología, pero incluso también les puedo decir que hay un libro muy bueno que se habla sobre el método habla, ¿no? Incluso muchos de los tips que les estoy dando viene de ese libro. Y eso es algo que también les puedo hacer llegar. Incluso aquí les puedo compartir el link para que lo puedan visualizar. Y sin duda es una muy buena herramienta, pero es importante mencionarles que la teoría no sirve de mucho si no hay práctica. O sea, para estos temas de hablar en público, sí o sí necesitan lo que es la práctica. Espero con esto, Gracias, estimado, Anthony. haber respondido tu pregunta. Aprecio mucho la información, Anthony. Gracias. Muchas gracias. Alondra, ¿tenía su mano o deseas hacer algún comentario, alguna pregunta? Adelante. Hablando de eso de que todos los maestros se ponen a exponer, pues me recordó una situación que tuve hace muchos años en la secundaria. Me habían puesto a dirigir los honores, pero sin saber nada de lo que tenía que decir o hacer. Entonces, el mero día me habían entregado el programa, pero yo tenía unas pequeñas dificultades para hablar en voz alta. Entonces, pues, ¿qué me recomiendan para improvisar en dado caso de que no tenga alguna información y me pase como aquella vez? Ok, muchas gracias por tu comentario, por tu pregunta. Fíjate que en ese tipo de situaciones en los que nos ponen a hablar sobre algún tema que no sabemos, yo
mi recomendación muy personal es, si no sabes de lo que hablas, mejor no lo hagas, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, yo sé que tal vez como era una situación académica, pues el profesor te obligó a decir, tienes que hablar sobre ese tema, y obviamente ahí sienta la parte en la que vas a tener que pensar un poco, o más de manera muy rápida, sobre ese tema que te impusieron, y vas a tener que empezar a correlacionar, ¿no? Pero también, si no es de una manera forzada, que espero que ya no sea así, pues en ese momento decir, oye, ¿sabes qué? Honestamente, no sé, no te puedo hablar del tema porque pues no tengo conocimiento sobre esto. Si me das oportunidad, deme unos minutos, deme unos días, deme unas semanas, déjenme, me empapo de esta información y con todo gusto les puedo platicar un poco. Pero la verdad es que ahí sí entra, yo creo que la parte de la, pues sí, de la honestidad, y ¿sabes qué? No te puedo platicar de algo que no sé, ¿no? Porque justo si yo es como si yo hubiera hecho esta presentación en 5 minutos y al momento de quiero hablar en público, pues no hay una estructura previa, pues no me van a creer, no van a decir, no, pues este cuate lo dijeron de último momento, vete a dar la plática. Entonces, yo creo que aquí sí es importante en ese sentido, pues de decir, ¿sabes qué? No lo puedo hacer, denme más tiempo para poderles presentar algo. Ah, sí, en cuestión del tema del libro, se llama El método habla, de Álvaro Gordoa. Método habla, ahorita se los comparto. Se los voy a compartir el link. Está buenísimo, incluso si se les complica a algunos leer de manera física, también está el audiolibro con la voz del autor, el autor original, y lo pueden escuchar por lapsos también sin ningún problema. Entonces, ya se los comparto en este momento. Bien, ¿alguna otra pregunta? No sé si te podemos robar unos minutitos más, Sí, Anthony, o quieres dar tus no, conclusiones. Adelante. no, con gusto, con gusto. Si hay más dudas, lo que necesiten. Nada más que aquí tengo un tema porque no sé si me llega a fallar la conexión después de un rato, pero hasta donde aguante, hasta donde truene, diría, con todo gusto yo lo hago. Y es que estoy aquí de manera, estoy aquí afuera, entonces me está pegando ahorita el viento, entonces ojalá y se escuche. Ahí En está, ya les Facebook compartí el link del... Sí, ya lo vimos. Adelante, adelante. Gracias. Ahorita Bueno, aquí en Facebook hay un comentario que yo creo que lo relacionan con la parte laboral. Dice Humberto Suárez, dice que dado que eres una persona que ha tenido una experiencia en materia de reclutamiento y selección, ¿qué comentarios o qué recomendaciones les harías a los jóvenes cuando van a hacer su entrevista laboral? ¿Cómo expresarse? ¿Qué hacer en ese momento? Gracias. Sí, muchas gracias, Moisés. Yo creo que sin duda esa pregunta en concreto es todavía, nos podemos aventar hasta una plática completa, una conferencia sobre, porque incluso también lo tenemos de cómo comportarte en una entrevista de trabajo. Pero tomándolo así muy a grandes rasgos, yo creo que la primera es, llevas tu CV, lo llevas bien preparadito, porque esa va a ser tu guía, va a ser tu arma, ¿no? Para poderte defender en ese sentido, hablándolo en una metáfora, pero yo creo que también desde antes de la entrevista tienes que hacer una preparación previa, desde investigar la empresa en la que vas a estar, te estás postulando, desde el código de vestimenta también es súper importante porque nos llega a pasar, ejemplo, muchos ubican a Liverpool y al momento de que van a la entrevista pues se imaginan que nada más es Liverpool tienda, pero no se imaginan que es todo un monstruo de compañía. Incluso también es importante mencionar que nosotros ya tenemos un código de vestimenta que ya es más, ¿cómo se puede decir? Business casual, ¿no? Ya cambia la dinámica y antes no éramos así, éramos 100% formales. Entonces imagínate que vas para una posición de innovación y se te ocurre verte de traje, no quiere decir que esté mal, pero también pues un poco ¿cómo se puede decir? Como la congruencia y la investigación que se está haciendo previa, porque incluso nosotros ya podemos venir hasta de jeans y tenis, pero yo creo que sí, justo, es la preparación previa, la investigación que hagas, y ya al momento de la entrevista es simplemente ser honesto, ser muy concreto y responder lo que te preguntan y desarrollarlo un poquito. Tampoco es desplayarte tanto, porque al final tienes que ser consciente de que en la entrevista pues tienes unos breves minutos y lo que tienes que hacer ahí es convencer a la otra persona de que tú eres el ideal para esa vacante.
espero con eso haber respondido tu pregunta, y si no, Sí, dime, y con sí. mucho gusto lo complemento más. Adelante, muchas gracias. Bien, pues si no tienen algún otro comentario, quisiera ya, bueno, pasa a dar tus conclusiones, Anthony, mientras nos preparamos para colocar nuestra constancia. Adelante. Sí, muchas gracias. Yo creo que de conclusión, chicos, esta parte de hablar en público es algo bien, bien bonito, y imagínense que tenemos la posibilidad, pues, de cambiar vidas, ¿no? A mí me pasaba que al momento de donde yo empecé a hablar en público por primera vez, fue, sí, en la escuela, pero donde lo empecé a perfeccionar ya fue en el trabajo. Y obviamente yo sé que esto va muy enfocado a mis actividades, porque sí o sí lo tengo que hacer. Yo voy muy enfocado a la parte de relaciones públicas y el relacionamiento con instituciones. Pero también lo que nos puede servir en ese sentido es también tener retroalimentación de compañeros y también tener hasta mentores. Eso nos puede ayudar muchísimo. O incluso hasta una figura de tal vez a una persona que es buenísima, a un profesor, a un directivo, que vemos que es un máster hablando en público, le podemos, pues tal vez, copiar un poquito el estilo, pero sin perder nuestro estilo, ¿no? Y ahí también pueden hacer, profesor, veo que eres buenísimo hablando en público, ¿crees que me puedes dar algunos tips? O sea, eso nunca está de más, o hasta en un compañero, porque ustedes no me van a dejar mentir, dentro de todos sus compañeros de clase, siempre hay uno que es buenísimo hablando, ¿no? Entonces, eso también le pueden emular ciertas cosas, ¿no? Y aquí también es súper importante también hacer un benchmarking, ¿no? Entre sus compañeros, eh, entre figuras en las que vemos que también son muy buenos en esta parte de hablar en público, podemos adoptar ciertas prácticas o buenas prácticas que se tienen hasta formar nosotros nuestro propio estilo. Porque a mí me pasaba en la empresa en la que tenía, al momento de que me tocaba hacer un speaker, yo emulaba mucho lo que hacía mi jefe, ¿no? Lo que hacía mi jefe de trabajo, yo hacía prácticamente algo muy similar, pero conforme lo fui desarrollando y lo fui practicando, me di cuenta que mi estilo no era el mismo que el de mi jefe. Entonces de ahí fui sacando mi propio estilo. Y de ahí lo fui complementando justo con la parte de la actualización, con la parte de los conocimientos que voy adquiriendo, con la parte de conocer a mi público, ¿no? Entonces todo ese conjunto hace que tengamos una muy buena plática. Por ejemplo, ahorita yo me llevo con varios puntos que me acaban de compartir y esto me va a ayudar muchísimo a nutrir esta presentación cuando lo haga en próximas ocasiones, ¿no? Entonces también les agradezco mucho su atención, su tiempo, y pues no dejen de seguir aprendiendo, chicos. Es algo bien importante, es algo bien divertido, y pues bueno, algo que yo les puedo compartir también, ya por último, es que la escuela sí se aprende en la parte teórica, pero también es una gran oportunidad para equivocarse en ese momento. Me acuerdo que yo tenía un mentor de negocios y me decía, la última vez que lo vi me dijo, ojalá y te equivoques mucho, ¿no? Entonces yo me quedé de, ¿por qué me dices eso? Y ya después entendí, pues prácticamente al equivocarse uno aprende, ¿no? Tal vez cuando haces las cosas de manera correcta la primera, pues sí, se siente bien, pero no hay tanto conocimiento como cuando te equivocas y lo vuelves a repetir hasta que te sale bien. Entonces es algo que bueno, les puedo compartir en ese sentido. Y pues nuevamente muchas gracias por su tiempo, por sus comentarios, y listo. Listo, mi estimado Moisés. Muchas gracias. Bueno, aquí la recomendación del maestro Oscar Hidalgo es que lo vamos modelando y perfeccionando con el tiempo. Justo coincide con lo que has comentado antes. Bien, pues con el permiso de todas y todos voy a dar lectura a esta constancia que dice la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Extensión y Vinculación y la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria, otorgan la presente constancia a Anthony Hiram Castrejón Acosta por su participación en la plática Hablar en Público impartida a través de Microsoft Teams, Toluca, México, 4 de marzo de 2025, Patria, Ciencia y Trabajo, 2025, 195 años de la apertura del Instituto Literario en la ciudad de Toluca. Esta constancia es firmada por la licenciada en Derecho, Sandra Alejandra Garduño Romero, quien es la directora de Vinculación y Extensión Universitaria, y quien por mi conducto, una vez más, Anthony, te agradece mucho tu tiempo, tu esfuerzo, tu dedicación. Sabemos que hoy estuviste en una feria y no obstante nos has hecho el favor de dar tus conocimientos a nuestra comunidad estudiantil. Muchísimas gracias, te mando un saludo muy afectuoso de parte de nuestra directora y nos veremos próximamente, deseándote lo mejor ahora, en este día y mañana y siempre. Muchas gracias, Anthony. Hasta Muchas pronto. gracias.
No, muchas gracias a todos ustedes. Cuídense mucho, nos seguimos viendo y estamos en contacto. Y nada que agradecer. Es un placer y lo hago completamente con todo el gusto del mundo. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Y bueno, yo agradezco a todos, a todas y a todos nuestras compañeras universitarias y universitarios que hoy participaron en esta plática inicial del mes de marzo, y pues invitándoles a que se continúen conectando con nosotros a partir de ahora y hasta el día 27 del mismo mes. Habremos de tener 8 pláticas sobre temas de empleabilidad. Muchísimas gracias y hasta pronto a todos y a todas.